Muy bien, y justamente vamos a hablar sobre este tema. Ya está con nosotros la abogada penalista Liliana Calderón. Vamos a hablar sobre el tema de Arlet Contreras y de refilón sobre otros casos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Muy bien, este miércoles 18 de abril, el segundo juzgado penal de Ayacucho continuará en audiencia el caso Cindy Arlet Contreras, ¿no es cierto? Pero en este marco, el Ministerio Público solicitó 3 años de cárcel para la abogada Arlet Contreras por el delito de falsedad genérica en agravio del gobierno regional de Ayacucho por unos documentos que presentó en su proceso. Claro, cabe resaltar que su agresor, que fue acusado por feminicidio o intento de feminicidio y violación, está libre, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Abogada Liliana, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque la gente está un poco confundida. La semana pasada, antes de iniciar la cumbre, se dio a conocer que precisamente Arlet Contreras había sido acusada, ¿no es cierto?, por la Fiscalía de Ayacucho y que le estaban pidiendo 3 años de prisión por haber falsificado documentos. ¿Esto es cierto? Bueno, básicamente los hechos serían los siguientes. Sucede que ella efectivamente trabajó como asesora legal externa en el gobierno regional de Ayacucho, pero entiendo que ella presenta una constancia de trabajo emitida por su jefe inmediato en aquel momento, ¿no?, que es el doctor Lenin Pastor, si no me equivoco. Pero ¿qué sucede? Que aparentemente él trabajó desde enero 2015 hasta el 1 de septiembre del año 2015. Pero en la fecha de la constancia se señala 10 de septiembre del año 2015. Entonces, ese es el punto, digamos, controvertido, o ese es el elemento que habría tomado la Fiscalía para emitir la acusación fiscal. Hay un desfase, digamos, de tiempo en que la persona que ha firmado la constancia de trabajo de Arlet Contreras, digamos, ha firmado el documento, ¿no? Exacto. Ahora, ¿eso es culpa de Arlet o es culpa del mismo funcionario que ha firmado o es culpa de la institución que ha permitido que el funcionario firmara? Claro, justamente, efectivamente, si bien ese es el punto, digamos, de mayor fuerza que ha tomado la Fiscalía para acusar, también podríamos darle otra mirada, ¿no?, que es una mirada un poco crítica, porque realmente tenemos un hecho aparentemente incontrovertible, que es que ella efectivamente trabajó en el gobierno regional. Entonces, el tipo penal, que es el de falsedad genérica, nos habla de 2 elementos que tienen que configurarse, que es básicamente que yo tenga la intención de alterar la verdad, ¿no?, suponer o simular la verdad, y además que eso genere un perjuicio para algún tercero. Entonces, nos parecería que en realidad no habría habido una intención de alterar la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento un poco débil que tiene la Fiscalía ahora que superar en la audiencia del 18 de abril. Ahora, este certificado que ella presenta de trabajo, ¿quién se lo pide y para qué proceso? Claro. Ella lo presenta en el juicio donde ella era parte agraviada, ¿no?, por el delito de tentativa de feminicidio y tentativa de violación. Pero básicamente ella lo presenta para acreditar el vínculo laboral. Y este proceso, digamos, este segundo proceso donde ella está siendo investigada, nace a propósito de una denuncia de la defensa de Adriano Pozo contra ella por este delito, ¿no? Entonces, entendería yo que lo que se buscaba desde el punto de vista estratégico de esa defensa era desacreditarla a ella como testigo, ¿no?, mostrarle de alguna manera que no estaba siendo, digamos, exacta en el relato de los hechos, es decir, o que de pronto estaba faltando a la verdad. Es decir, esta documentación no es para el caso de fondo que ella está presentando contra Adriano Pozo. Exacto, o sea, básicamente este documento ella lo presentó en ese proceso, pero digamos que no tenía una finalidad de acreditar o no la comisión de esos delitos, me refiero al feminicidio o la violación, sino básicamente era para poder acreditar su relación laboral, eso era todo. Es decir, pero no tienen, digamos, relación un proceso con el otro. Ok, es decir, en el tema de fondo, en el proceso que se va a ver el 18 de abril, que es el intento de feminicidio y violación, no tiene nada que ver. No, efectivamente, el 18 de abril el proceso que se va a ver es este segundo, que es por falsedad genérica. Y no tendría nada que ver el primero con este. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Porque, claro, esta acusación es de la Fiscalía, no podríamos decir que viene de la defensa de Adriano Pozo, ¿o sí? Lo que pasa es que el proceso surge por una denuncia de la defensa de Adriano Pozo. Y luego de la etapa de investigación es que la Fiscalía, habiendo analizado todos los hechos o todas las pruebas reunidas, considera que hay mérito para acusar.
¿no? Y eso es lo que se va a debatir en la audiencia del 18. Es decir, se va a ver si efectivamente hay suficientes pruebas para ir a juicio oral o no. Ahora, lo que se busca es desacreditar. ¿Piensa usted? ¿Es ese en realidad el fondo del asunto con esta denuncia de la Fiscalía? Claro, yo lo que entendería es que esta denuncia nace justamente para cuestionar la credibilidad del testigo, ¿no? Acordémonos que ella, efectivamente, por ser parte agraviada, también era un testigo en ese proceso, ¿no? O sea, digamos, el testigo directo de los hechos que sucedieron en aquel momento. Entonces, entendería yo que esa fue parte de la estrategia, justamente desacreditar su testimonio. Ok, pero aquí hay un problema de fondo. ¿Qué está pasando con la justicia en Ayacucho que utiliza estas argucias legales para desacreditar a un testigo? O sea, ¿cuál es el sentido común que busca la justicia para llevar a cabo y revictimizar a una persona que además está llevando un proceso complicado de feminicidio, ¿no es cierto?, e intento de violación? ¿Qué es lo que está sucediendo con la justicia en Huancay? Sí, yo creo que definitivamente resoluciones de este tipo definitivamente generan polémica en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos una suerte de sinsabor de injusticia en respecto al primer proceso, porque vimos claramente todos lo que sucedió, ¿no? Vimos un video que fue bastante explícito con relación a lo que sucedió. Y vemos después que no hay una sentencia, ¿no? Que no se encuentra culpable a la persona que fue la agresora en ese caso, ¿no? Y luego nos encontramos en otro escenario, ¿no? Vemos a una justamente víctima de un delito, por lo menos de agresión y de intento de violación y de intento de feminicidio, que ahora más bien está del otro lado, ¿no? Que ha sido acusada. Y evidentemente eso no nos genera, digamos, la tranquilidad a los ciudadanos. Ahora, legalmente, ¿cómo van a aplicar ustedes justamente eso? Bueno, lo que yo considero es que ahora el juez de investigación preparatoria tiene una tarea bastante difícil, que es escuchar los argumentos de la Fiscalía, escuchar los argumentos de la defensa y obviamente tomar una decisión que sea ajustada a derecho, ¿no? Y valorar si efectivamente acá hay o no suficientes indicios para ir a juicio oral, ¿no? Y como le digo, me pareciera que el caso es bastante débil, ciertamente débil para la Fiscalía. Que no va a pasar, ¿no? Ahora, pero eso es en ese caso, pero y en el caso del 18 de abril, donde el segundo juzgado penal de Ayacucho va a continuar con la audiencia ya del proceso de fondo, en ese caso específico. Sí, en ese caso específico justamente es el relacionado a la falsedad genérica, donde ella está siendo acusada. Y en esa audiencia se va a debatir si van a ir o no van a ir a juicio oral. Para ustedes se cae. Yo considero que sí, que el caso es bastante débil, porque además tampoco se estaría acreditando debidamente cuál ha sido el perjuicio que se ocasionó con ese documento. Básicamente lo que se quiere hacer es escándalo mediático para desacreditar. Entendería que como le decía, ¿no?, que lo que motivó esa denuncia justamente fue desacreditar su testimonio. Ahora, ya por el lado humano, ¿cómo se encuentra Arlet Contreras luego de los golpes judiciales que ha estado recibiendo respecto a su proceso en sí? Sí, realmente es complicado, ¿no?, encontrarse en una situación como esta, porque ella ya ha sido víctima de un delito, o de dos por lo menos. Luego de eso ha tenido que atravesar por todo un proceso penal que definitivamente no es sencillo, y ahora se encuentra en el otro lado, y que definitivamente tampoco es sencillo, sino complicado encontrarse en esa situación, ¿no? Ok, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos un poco en qué consiste la parte legal, de qué se trata, y bueno, seguiremos conversando seguramente porque tenemos para largo en este proceso. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Liliana Calderón, penalista, abogada de Arlet Contreras.